acuerdo. Y aquí yo veo una multitud que ya estamos de acuerdo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios esta tarde? Bendito Dios. Aleluya. Todos somos nacidos de fe. Amén. Gloria a Dios. Dígale al que está a su lado, todos nosotros somos nacidos de la fe. Amén. Porque cuando usted y yo levantó sus manos al cielo y dijo: yo acepto a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, ese día usted nació de nuevo, aleluya. Desde el momento en que usted lo hizo es porque ha vuelto a nacer. Y cuando usted nace de nuevo es nueva criatura con una visión diferente. ¿Por qué? Porque las cosas viejas ya pasaron, aleluya. Los problemas, las dificultades que tenías en el mundo ya pasaron y ahora son hechas nuevas. Tus amistades te preguntarán qué es lo que has hecho, que ahora sos un hombre, una mujer diferente. Tú tienes que decirle: lo que he hecho es recibir a Cristo como nueva criatura. Oh, ¿cuántos le dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Porque cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, somos capaces de creer. Somos capaces de ver las cosas más allá de lo posible. Porque también creemos que hay un Dios que es capaz de levantar aún de los muertos, volver el soplo de vida, aleluya. No nos vamos a limitar por ver un muerto, sino que le vamos a poner la palabra del Señor y ese cuerpo tendrá que cobrar vida para alabanza y gloria de su nombre. Según Marcos capítulo 7 verso 11, si quiere usted lo lee, y si no, apúntelo y lo mire en su casa. Dice la Biblia que a una mujer viuda se le había muerto el único hijo que tenía. Y dice que lo llevaban al entierro, del 11 para abajo puede leer. Dice que lo llevaban al entierro, hermanos queridos. Y aquella gente lloraba y se lamentaba porque en las posibilidades de ellos todo se había terminado. Y cuando se encuentran, hermanos queridos, con Jesús, comienza Jesús a ver que lloraban y que gritaban. Y el Señor se detiene por un momento y les dice: ¿por qué lloran? ¿Por qué lloran esta gente? Ay, porque se le murió el único hijo que tenía, la viuda de Naín. Se le murió el único hijo y ahora se quedó sin nada. Yo creo que lo que el Señor les dijo, eso es lo que miran ustedes en su mente limitada. Pero yo quiero enseñarles hoy que no hay nada imposible para Dios, aleluya. Que no hay nada imposible para Dios y que ustedes tienen que aprender a seguir lo imposible, porque lo imposible es el barco que traslada lo posible, aleluya, al muelle de la bendición. Dice la Biblia que le puso las manos al féretro y le habló el Señor, y en el mismo momento se incorporó a la vida aquel cuerpo que había sido muerto, aleluya. Y aquella gente, aleluya, se maravillaba viendo que aún él tenía la capacidad de volverle la vida. Y Dios no ha cambiado, iglesia. Ese mismo Dios de ese entonces es el mismo Dios que está con nosotros. ¿Cómo yo me voy a limitar a ver que Dios es capaz de levantar a alguien de una cama si Él los ha levantado ya muertos? ¿Cómo no los va a levantar teniendo vida? ¿Cuántos le dan gloria al Hijo de Dios? Una de las cosas que yo le dije al Señor cuando comencé a caminar en este camino: Señor, yo no quiero hablar de usted porque lo haya leído en un libro de historias. Yo quiero hablar de usted como un Dios que ha entrado a mi vida, le decía yo al Señor. Yo quiero hablar de usted con la certeza de que el Dios que yo estoy hablando, aparte de que lo tengo abrazado, lo llevo en mi espíritu, lo llevo en mi corazón, aleluya. Porque yo sé que cuando yo hable de un Dios que conozco, no seré defraudado. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Gloria a Dios.
aquel féretro tomó vida. Y dice que se lo entregó a su madre y todos glorificaban a Dios. Dios nunca hizo algo para jactarse o para obtener la gloria a Él. En una oportunidad vieron los discípulos del Señor y le dicen unos fariseos: Señor, ¿quién de estos pecó, él o sus padres? El Señor les dijo: ustedes son unos zorros, hijos del diablo, porque solo andan señalando lo que miran sus ojos. Aleluya. Este hombre no está enfermo porque haya pecado él o sus padres. Este hombre está enfermo porque Dios quiere glorificarse en él. Oh, cuánto le dan gloria a Dios. Este hombre está enfermo porque Dios quiere que todos ustedes, bola de hipócritas, vean que para Dios no hay nada imposible, les dijo. Aleluya. Y en el mismo instante dice la Biblia que aquel hombre fue sano para glorificar a nuestro Señor y Salvador. Porque es que hay gente que piensa que si el hermano fulano se enfermó, está en pecado. Es un hijo del diablo que está en pecado. Antes, hermanos, oigan, de abrir nuestra boca, deberíamos de decirle al Señor: usted se ha de glorificar en esto. Oh my God, ¿cuánto le dan gloria a Dios? Usted se va a glorificar en esto, Señor. Pero no, lo primero que dice: oh, es un hijo del diablo, que este pecó, o si no pecó él, es la madre. Pero yo quiero decirle que muchas veces Dios quiere mostrar su gloria en medio de la congregación, porque los milagros de Dios vienen a alimentar nuestro espíritu y a creer que podemos seguir hacia adelante. Pero eso lo vamos a lograr cuando sigamos lo imposible. Lo posible todos lo siguen. Lo posible está en las manos del dinero. Lo posible está en las manos de la ciencia. Lo posible está en las manos de aquellos grandes magnates que para ellos todo es posible. Pero cuando hablamos de lo imposible, se limitan a creer que hay algo más allá que lo posible. Escuchaba un testimonio, hermanos, de un hombre real. No es una anécdota, sino que de un predicador muy, pero muy amante de la palabra del Señor. Dice este hombre que tuvo la posibilidad y la bendición, hermanos queridos, de estudiar en una de las mejores universidades de los Estados Unidos, la Universidad de Harvard. Dice que este hombre vino del Perú, él es peruano, y dice de que, hermanos, cada día que él se levantaba, se arrodillaba a pedirle al Señor por el día de clases que había de recibir ese día. Y la primera vez que comenzó a tener problemas serios fue cuando el maestro de él lo encontró de rodillas hablando con Dios. Dice que comenzó a burlarse de él desde ese instante. Todos los días le decía: aleluya, ¿tú crees que ese Dios que tú tienes te oye? Él le decía: sí, maestro, mi Dios me oye. Él le decía: sí, maestro, mi Dios me oye, por eso yo hablo con él. Llegó al extremo de que cada vez que se lo encontraba por los pasillos le decía: habla con tu Dios, quiero ver si te escucha. Llegó un momento que lo reprobó en una de las mejores materias y le dijo: mira, eso es señal que tu Dios no te escucha. Tu Dios no te escucha. Y aquel hombre estaba desesperado, como quizás muchos de ustedes han estado desesperados por las acechanzas del diablo. Pero yo quiero decirles esta noche, aleluya, que cuando el diablo se limita a lo posible, tú tienes que ver al Dios de lo imposible. Alabado sea el Dios de la gloria. Dice él que se fue de rodillas. Se fue de rodillas y le dijo al Señor: Señor, no voy a probar un bocado hasta que tú no me respondas con claridad qué es lo que tengo que decirle a este maestro. Dice que Dios estaba con él, determinado a mostrarle su gloria.
Y dice que el siguiente día pasó en ayuno en la noche, a las meras 10 de la noche. Él estaba hablando con Dios. Y dice que Dios le decía: hazle una pregunta mañana a tu maestro a primeras horas. Hazle una pregunta a tu maestro mañana a primeras horas. Y yo me voy a glorificar en él. Dice que cuando se lo encuentra, le dice: aleluya, ¿cómo has amanecido? He amanecido bien. ¿Crees que te ha oído tu Dios? Sí, maestro. Yo tengo una pregunta para usted, le dijo. Maestro, ¿qué pasaría si alguien que usted ama tanto, y usted lo ama con lo más profundo de su corazón, y usted ya buscó entre sus posibilidades todo lo posible, y yo le presento a mi Dios de lo imposible, le decía él, y ese Dios rescataría de lo posible lo que para usted ya es imposible? Dice que cuando le dijo estas palabras a este joven, el maestro inmediatamente bajó su rostro y comenzó a llorar. Aleluya. El maestro bajó su rostro y comenzó a llorar, y dice que le dijo: ¿y quién te ha dicho a ti que yo tengo algo que ya es imposible? Dice que le dijo: maestro, el Dios con el que yo hablo puede hacer posible lo que para usted es imposible. Aquel maestro lo agarró de la mano, lo llevó a su oficina y se sentaron juntos. Y dice que le dijo: hijo, yo tengo un solo hijo varón que ha caído perdidamente en las drogas. Lo he tenido en los mejores centros de, aleluya, de ayuda. Me lo han dado desahuciado, que ya no hay nada posible. Pero yo te quiero decir una cosa ahora, en este mismo momento lo tengo encerrado en una de las habitaciones de mi casa, porque él ya no permite hablar con nadie. Se ha vuelto tan agresivo que la comida se la ponemos por debajo de la mesa. Y aquel hombre, hermanos, aquel joven, dice que le dijo: maestro, yo mañana le voy a dar a usted el día y la fecha en que yo me voy a enfrentar a lo que para usted es imposible. Yo le voy a mostrar a mi Dios, al Dios de lo imposible. Aleluya. Oh, cuánto dan gloria a Dios esta tarde. Aquel joven habló con Dios esa noche y dice que el Señor le dijo: te he preparado para que cierres bocas de leones, te he preparado para que oyes serpientes y escorpiones, y te he preparado para que toques cosas mortíferas y no te han de hacer daño. Dale, que yo voy contigo. Aleluya. Dice que este hombre, hermanos queridos, ese día en la mañana le dice: maestro, estoy preparado para ir a su casa. Y aquel hombre le dijo: mire, comenzó a creer en lo imposible. Por eso yo le digo a usted que hay que seguir lo imposible. Aleluya. Y comenzó aquel hombre a caminar con aquel alumno que por mucho tiempo lo había vituperado. Y dice que aquel hombrecito bien preparado le tocó la puerta del cuarto y le dijo: joven, yo vengo a visitarte en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Y dice que aquel hombre se levantó, aquel sujeto agresivo se levantó y le abrió la puerta y le dijo al joven: tú pasa, pero mi padre no. Aleluya. Tú pasa, pero mi padre no puede pasar aquí, porque lo que yo tengo que hablar tiene que ser entre tu Dios, aleluya, y yo. Cuando aquel joven trató amablemente al otro joven, dice el hombre en su, hermanos, oiga testimonio, que hermanos platicaron, le presentó a Cristo esa tarde, y esa misma tarde aquel joven quedó consciente de su incapacidad mental, y esa misma noche dice que lo bañaron, lo sentaron en la sala de su casa y comenzó a decirles: hay un Dios que cambia lo que es posible, aleluya, lo que es imposible para los hombres, para el Dios de este hombre todo es posible. Dice que aquel hombre hizo lo que Dios tenía que hacer en aquel joven y se fue.
Se fue y el maestro lo buscaba, hermanos, para galardonarlo. Pero él dice que le dijo: yo no quiero galardones suyos. Lo que yo quiero es que usted glorifique a Dios por eso. Lo que yo quiero es que usted hable del Dios que ha cambiado, aleluya, su lamento en gozo. Y dice que le dijo: yo ya acepté a tu Dios. Bendito Dios, aleluya. Yo ya acepté y recibí a tu Dios. Él dice: llegó el tiempo en que se graduó aquel hombre. Y se fue. Como a los 3 años después de eso le llegó una invitación para venir a predicar a una iglesia aquí a Estados Unidos. Y dice, hermano, que ese día, gloria a Dios, era el día de la boda de aquel joven que había estado internado por mucho tiempo y después encerrado en un cuarto con doble llave porque aún su misma familia le tenía miedo. Dice que cuando él llegó, dice que le presentaron al muchacho, dice que le dijo: hoy me voy a casar. Y tú vas a ser el que tendrás el privilegio de auxiliar esta ceremonia para que Dios se glorifique hoy. Y te quiero decir algo, dice que le dijo: mi esposa y yo administramos en el grupo de alabanza. Mi esposa y yo somos los salmistas de esta iglesia, aleluya. Por eso, aleluya, nada es imposible para Dios. Yo quiero decirle esta tarde, iglesia, que no importa cuál sea la situación que esté embargando tu vida, deja de seguir lo posible y camina en lo imposible. Camina en lo imposible, porque cuando caminamos en lo imposible, no hay nada que se limite a nuestra vida. Lo que Dios necesita es un hombre y una mujer que se pongan de acuerdo para echar manos de lo imposible. Veía yo mientras estudiaba esta mañana esta palabra, que cuando nosotros los limitamos a lo posible, ofendemos a Dios. Porque Dios, dice la Biblia, que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, el Dios de nosotros es un Dios regalador. Es un Dios que los premia a nosotros cuando nosotros le buscamos. Y voy a predicar el próximo domingo, todo ahorita, el año del pago de la mano de Dios. Dice, hermano, veía yo en este momento que la Biblia dice que el que se acerca a Dios es necesario que se acerque creyéndole que lo haga. Porque si nosotros nos acercamos a Dios solo por acercarlos a Dios, vamos a ser cristianos limitados. Pero los que se limitan, esos no verán a Dios. Aleluya. Porque los que son cristianos limitados, a eso los derriba la prueba, a eso los derriba la circunstancia, a eso los derriba el momento difícil, a eso los derriba la economía. Cuando tu cuenta bancaria está mala, tú no eres adorador. Cuando la refrigeradora está vacía, y oyes una voz por allí de un demonio que te dice: ¿y dónde está tu Dios? Ay, más triste te pones. Te estás limitando. Te estás limitando. Cuando eres un hombre que mira más allá de las cosas que no son, tú eres capaz de servir las tazas con leche en la mesa de tus hijos, aunque no tengan nada. Esta es una palabra de fe esta tarde, iglesia simiente de Abraham. Y decirle a tus hijos: hijos, vamos a orar por este pan y esta leche, aunque no lo veamos. Aleluya. Y eres capaz de poner a orar a tus hijos por una leche y un pan que no veas.
en mi mesa para la gloria y la honra del Señor, siempre acostumbrábamos tener una vasija con pan. Y los hermanos que llegaban a la reunión familiar siempre decían: oh, qué rico el pan, vamos a comer, y comían todos juntos. Pero una de todas las tardes que llegaban los sábados y los martes a las reuniones, vieron que en la bandeja no había pan. Y lo primero que se fija una de las hermanas, que hoy no está aquí, dice: hermano, hoy no hay pan. No hay pan. Y les decía yo en el mensaje esa misma noche: hoy ustedes no miran pan en esa mesa, pero el Dios que yo les predico es capaz de que cuando salgamos de este servicio ya haya pan en esa mesa. Yo dije, hermanos, porque yo conozco a Dios, pero nunca, hermanos, de verdad les digo con todo mi corazón, me imaginé que Dios tomaría tan en cuenta estas palabras. De modo que, hermano, había un hombre que cuando él nos visitaba nos traía una caja con pan. Bendito Jesús. Y dice él que ese día él sintió en su corazón llevar los pan. Y oyó que el culto estaba tan poderoso y bendecido. Dice que dijo él: cuando yo toque la puerta, lo voy a desconectar a los hermanos de esa gran bendición que están recibiendo. No les voy a tocar la puerta, dijo él, sino que les voy a dejar el pan en la puerta. Y cuando ellos lo abran, van a hallar el pan ahí. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Yo creo que aquí hay hermanos que se han de acordar de esa bendición. Bendito Dios. Y cuando terminamos el servicio y los despedimos y sale el primer hermano, dice: hermanos, aquí hay pan en la puerta. ¡Aleluya! Y les digo yo, ese es mi Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Jesús. Ese es el Dios que no es un Dios limitado. Hoy no había pan allí en nuestros ojos, pero yo ya lo había visto quizás en la puerta. Cuando le dan gloria al Señor. Gloria a Dios. Habían dos hombres en San Lucas 5:17 para abajo, que llevaban a un hombre paralítico, dice la Biblia, acostado en una cama. Y con esto voy a terminar, el tiempo me ha avanzado. Y dice, hermanos, la palabra del Señor, que cuando estos personajes, hermanos queridos, vieron que Jesús estaba en ese lugar, vieron ellos que había una multitud que impedía que ellos entraran con aquel hombre a donde se encontraba Jesús. Y cuando Jesús, hermanos, oiga, hermano querido, ellos dijeron: es imposible de entrar.